Bien, tenemos el primer ejercicio. Calcular el trabajo que realiza la fuerza F sobre la distancia D. Ahí tenemos un gráfico en el cual los datos es fuerza 15 newton. Voy a poner el lápiz también por si acaso ya. 15 newton y el ángulo de 35 grados, ¿no? Y una distancia de 2 metros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta caja se desplaza en ese sentido 2 metros, ¿sí? Con un ángulo de inclinación de 35 grados y la fuerza es de 15 newton. ¿Qué significa? Que la componente de la fuerza en el eje X es la que hace que la caja siga esa trayectoria, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo es esta situación. Vamos a bajar un poquito sencillo, donde decimos que la fuerza vale 15, porque la fórmula es fuerza por distancia por el coseno del ángulo, siendo el ángulo siempre medido entre la fuerza y el desplazamiento o la distancia, ¿no? Sería 15 newton por 2 metros por el coseno de 35 grados. Que eso en la calculadora nos da como resultado 24.57 joules, siendo joules la unidad de medida del trabajo. ¿Sí? Sencillo, es nada del otro mundo. Multiplicaciones, fuerza por distancia por el coseno del ángulo. Listo. Vamos con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio aparentemente es el mismo gráfico, ¿verdad? Porque dice calcular el trabajo que realiza la fuerza F y la fuerza de rozamiento FR sobre la distancia D. Entonces aquí la diferencia del primer ejercicio es que ahora tenemos la fuerza de rozamiento. O sea, ya no tenemos una sola fuerza F, sino la fuerza de rozamiento. Entonces, cada fuerza realiza un trabajo, como les dije, ¿no? La forma fundamental de realizar un trabajo es que exista fuerza y desplazamiento. Si una de las dos falta, no se produce trabajo. ¿Sí? Entonces vamos a hallar por separado cada trabajo. Datos del problema dice, la masa de la caja ahora es 10 kilogramos, la fuerza, perdón, la fuerza que se impulsa es de 100 newton, pero la fuerza F, no la fuerza de rozamiento, la fuerza F, con un ángulo de 35 grados, se desplaza una distancia de 10 metros, ¿verdad? Y el coeficiente de fricción es de 0.1. Ese coeficiente ya me indica que existe rozamiento. ¿Sí? Ya directamente me indica que existe rozamiento. Bien, entonces vamos a proceder con el primer trabajo. ¿Sí? El primer trabajo me dice que yo voy a sacar el trabajo de la fuerza F. Ahí es separado por fuerza para que sea más explícito. Fuerza F. Vamos a sacar el trabajo que produce esa fuerza F. La fuerza que ya dijimos que vale 100 newtons por la distancia que son 10 metros y por el ángulo que existe entre la fuerza y la distancia que son 35 grados. Estamos hablando de la fuerza F. Todavía no nos hemos metido con la fuerza de rozamiento. Listo, hacemos esa operación en la calculadora, 100 por 10 y por el coseno de 35 y queda 819.15 joules. Fácilmente hallable este trabajo de la primera fuerza. Para la segunda, ahí ya vamos a tener un poquito de más desarrollo. ¿Por qué? Porque primero que la fuerza de rozamiento no la conozco. No es lo mismo el coeficiente de fricción que la fuerza de fricción. Ojo con eso, ¿no? La fuerza de fricción es la multiplicación entre el coeficiente de fricción por la fuerza normal. Entonces ahí entra lo que se llama las leyes de Newton, que por eso les dije en la descripción de la tarea, cuando se las mandé, que tienen que repasar las leyes de Newton. Entonces, aquí he hecho un diagrama de cuerpo libre, un DCL, analizando las fuerzas que actúan sobre la caja puesta ahí arriba. Y me dice que tengo la normal, que es hacia arriba, el peso, que es hacia abajo, la fuerza y obviamente tenemos la fuerza de rozamiento que ya está arriba, por eso no le he puesto aquí. Entonces, según esto, voy a decir... sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0. ¿Por qué? Porque la fuerza de rozamiento tiene que ver con la normal y la normal está en el eje Y. Por lo tanto, tengo que hacer sumatoria de fuerzas en el eje Y. Si usted se da cuenta, aquí voy a poner con un marcador.
esta fuerza F que tiene un ángulo se descompone en dos. Aquí voy a llamarle FY, ¿verdad? Que es nuestro interés. Y acá también tenemos la fuerza del eje X, ¿verdad? En este caso, la fuerza Fx no representa movimiento en este ejemplo porque el objeto de análisis es solamente en el eje Y, porque no se está moviendo, ¿sí? Por eso dice igual a cero, porque la caja no se está moviendo en el eje Y. Por lo tanto, digo, todas las fuerzas que están hacia arriba son positivas, la normal y la fuerza y la fuerza que está hacia abajo es el peso. Entonces, así queda la ecuación. N más Fy menos el peso igual a 0. Vamos reemplazando datos. La fuerza en el eje Y no es otra cosa que la fuerza de 100 newtons multiplicado por el seno del ángulo, que es la componente de Y, ¿verdad? Y el peso no es otra cosa que masa por gravedad, como ya lo hemos dicho en varias ocasiones. Entonces reemplazamos 10 seno de 35 menos 10 por 9.8 y pasando todo al otro lado, despejando la N, me queda menos 53,36, que es el resultado de 100 seno de 35. Y 10 por 9.8 da 98. Ya pasando al otro lado, me queda negativo el seno y positivo el peso, me quedan 40.64. Ese es el valor de la normal. Una vez hallada la normal, ahora sí me voy acá para hallar la fuerza de rozamiento. Recuerda que la fuerza de rozamiento tiene como fórmula mu por n. La mu es un dato, o el coeficiente es el dato que nos da el problema, 0.1. La fuerza normal es aquella fuerza que ya la he hallado de las leyes de Newton. Al hacer esa operación, me queda 4.064 newton. Eso recién es la fuerza de rozamiento, ¿sí? No hemos hallado trabajo todavía. Ojo, estamos hallando recién la fuerza de rozamiento. ¿Por qué no hicimos eso al principio? Porque ahí ya nos daban directamente que la fuerza F es 100 newton. ¿Para qué voy a hallar la fuerza si ya la tengo? Mientras que la fuerza de rozamiento no lo tenía, porque lo que me daban era el coeficiente de rozamiento. No es lo mismo. Listo. Una vez hallado ya la fuerza de rozamiento, ahora sí me voy a la fórmula de trabajo, que es fuerza de rozamiento por distancia por el coseno del ángulo. Siempre, nunca cambia la fórmula. En este caso la fuerza de rozamiento porque es la fuerza que produce el trabajo, ¿no? Sería 4.064 por 10, porque el desplazamiento no va a cambiar, se va a seguir desplazando los 10 metros independientemente de la fuerza que se le aplique. Y por el coseno del ángulo, este es importante, 180. ¿Por qué es 180? Porque si, aquí en el gráfico voy a poner, si la fuerza de rozamiento está para atrás y el desplazamiento está hacia la derecha, el ángulo que existe entre los dos es 180 grados. Voy a tener acá la fuerza de rozamiento. Entonces, el ángulo que hay aquí es 180 grados. Por eso ponemos aquí 180. Si lo hacemos en la calculadora, este coseno de 180 es menos 1, ¿verdad? Lo que dice que tengo un trabajo resistivo. Por lo tanto, es menos 40,64 joules. Entonces, toda fuerza de rozamiento, al tener un ángulo obtuso, tiene o produce un trabajo resistivo, ¿sí? Que sería menos 40,64. ¿Correcto? Bien. Entonces, este sería este ejercicio. Vamos con el siguiente. El ejercicio 3, en cambio, me habla de más cosas. Me dice, suponiendo que dispones de una máquina para mover objetos capaz de aplicar una fuerza constante de 100 newton a una caja cargada de libros, dice, ¿no? Primero, el trabajo máximo capaz de desarrollar dicha máquina cuando se desplaza la caja 5 metros en sentido horizontal, ¿sí? Y segundo, el ángulo que forma la fuerza aplicada por la máquina con el desplazamiento al desplazar la caja 5 metros en sentido horizontal, sabiendo que el trabajo desarrollado por la máquina es 250. Entonces, bueno, en la primera parte es exactamente lo mismo que el ejercicio anterior, ¿verdad? En la cual tengo la fuerza de 100 newton y tengo el desplazamiento de 5 metros, ¿no? Se dice que la fuerza es hacia la derecha, porque es la única manera de desplazar esa caja 5 metros, tal como he hecho ahí en el dibujo, ¿sí? Utilizo la fórmula de trabajo igual a fuerza por distancia por el coseno del ángulo, en el cual la fuerza vale 100, la distancia vale 5, y el coseno es 0 grados. ¿Por qué? Porque es
tienen la misma dirección, como ya decía en los videos anteriores. Fuerza está así como está en el dibujo, y el desplazamiento también está en la misma dirección. Por lo tanto, ambos tienen la misma dirección, el ángulo es 0 grados porque no hay abertura entre los dos, ¿no? Entonces, 0 grados te da un valor de 500 joules. Listo. Vamos a seguir ahora en el segundo ítem. El segundo ítem, en cambio, me dice que ahora la fuerza es aplicada con un ángulo, y ese ángulo es el que no conozco. Anteriormente, en el ejercicio pasado, fue el que nos daban ya el ángulo, ¿no? ¿Verdad? Entonces era más sencillo. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia aquí? Ok, no me dan el ángulo, pero ¿qué me dan? Me dan el trabajo. Pues. El trabajo me dice que vale 250 joules. Entonces, ya sabiendo qué trabajo se produce mediante esa fuerza, puedo hallar el ángulo. ¿Sí? Escojo la misma fórmula, trabajo, fuerza por distancia por el coseno del ángulo. No conozco el ángulo, pero conozco el trabajo. Entonces aquí es lo que he hecho es reemplazar el trabajo que es 250 joules, que antes no lo conocía, que ahora sí lo conozco. La fuerza vale 100 newtons, la distancia vale 5, y la única incógnita es el coseno del ángulo. Entonces, miren lo que es importante estudiar en matemáticas las funciones trigonométricas, lo que estuvimos estudiando anteriormente. Entonces multiplicamos 10 por 5 da 100 por 5 da 500, los 500 que están multiplicando el coseno pasan a dividir al otro lado, ¿sí? 250 para 500 da 0.5, y sacamos el arco coseno de 500, de 0.5, perdón, que es lo que ya lo hemos visto en matemáticas, que no debe ser dificultad. En la calculadora, arco coseno de 0.5 sale 60 grados. Por lo tanto, el ángulo que tenemos aquí de la fuerza es 60 grados. ¿Listo? Es todo. Y es aguda, tal cual como viene ahí. Entonces, listo. Aquí ya no se hace como en matemáticas, que se saca el ángulo, el otro no. Es física. Únicamente, el único ángulo que tengo aquí es 60 grados. Punto, nada más. Vamos con el tercer ejemplo. O el cuarto, perdón, que es el último ya. Calcula el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento y por la fuerza peso. ¿Sí? Mira que es importante aquí. Ya aquí incluimos el peso. En el caso de que desplacemos a lo largo de 2 metros un bloque de 200 kilogramos sobre una superficie con μ igual a 0.15 en el siguiente caso. Entonces, aquí nos dan el peso que tenemos que ver, que hallar si produce o no produce fuerza, ya vamos a analizar, que en teoría ya deben de saberlo, y la fuerza de rozamiento nuevamente, ¿sí? Con otro coeficiente de rozamiento que es 0.15. Entonces, bueno, aquí he hecho un ejemplo de diagrama de cuerpo libre, en el cual la N es hacia arriba, el peso es hacia abajo y la fuerza de rozamiento es hacia la izquierda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tengo que hallar la fuerza de rozamiento, el trabajo que produce esta fuerza de rozamiento y el trabajo que produce el peso. ¿Sí? Aquí no hay otra fuerza más que el peso y la fuerza de rozamiento. Ya no existe una fuerza F como existía en los ejercicios anteriores. Entonces, bueno, vamos a proceder primero por separado a hallar el trabajo que produce la fuerza de rozamiento. ¿Sí? Para esto, repetimos los pasos anteriores, que es primero hallar la fuerza de rozamiento. Porque, repito, aquí nos dan el μ, ¿sí? Que es 0.15, pero no nos dan la fuerza de rozamiento. O sea, nos dan el coeficiente, no nos dan la fuerza. Por lo tanto, la fuerza es igual a μ por m, ¿sí? Donde por leyes de Newton sacamos aquí sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, el cual la normal es hacia arriba y el peso es hacia abajo. Aquí ya no existe una fuerza, como decíamos en el ejercicio anterior, porque solo existe normal y peso. Entonces es más sencillo, normal hacia arriba, peso hacia abajo, el peso pasa al otro lado con signo cambiado, y por fórmula el peso es masa por gravedad. Por lo tanto, la masa de 200 kilogramos y la gravedad de 9.8 multiplicamos y eso me queda 1960 newton. Eso es la normal. Como ya tenemos la normal, esa normal, vamos a reemplazarla aquí, ¿verdad? Y hallamos la fuerza de rozamiento, 0.15 por 1960 es igual a 294 newton. Ahora sí tengo la fuerza de rozamiento ya hallada. Con esa fuerza de rozamiento ya puedo hallar el trabajo realizado por esa fuerza de rozamiento. Entonces hagamos lo mismo. Fuerza, 294. Distancia, 2, que es 2 metros, que ya dijimos al principio. Y el ángulo, repito, el ángulo es entre la fuerza de rozamiento, que es hacia atrás,
y el desplazamiento 2, que es hacia la derecha, este es el ángulo de 180 grados. Entonces siempre la fuerza de rozamiento va a tener un ángulo de 180 grados. 180, según la calculadora, es igual a -1, y por ahí tenemos un trabajo resistivo, que sería menos 588. En conclusión, la fuerza de rozamiento siempre produce un trabajo resistivo. Siempre. Porque el ángulo siempre será 180 grados. Bien, en teoría habíamos dicho que el trabajo que produce la fuerza gravitacional siempre es cero. ¿Por qué? Porque la fuerza peso es perpendicular a la distancia en que se mueve. Entonces vamos a corroborar y vamos a demostrar matemáticamente que eso es cierto. ¿Eh? O sea, vamos a bajar y la fuerza peso. Primero, hallar la fuerza peso, porque no tenemos la masa, pero no tenemos el peso. Ya recordando en cursos anteriores que la masa no es igual al peso. Entonces, peso es igual a masa por gravedad, 200 por 9.8, el peso es 1960 newtons. Una vez hallado el peso, ahí sí digo, trabajo, que en este caso W mayúscula es trabajo y W minúscula es el peso, para que ustedes entiendan. El trabajo es igual a la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo. En este caso, la fuerza es la fuerza gravitacional, que no es otra cosa que el peso. 1960 por la distancia que es 2 y el coseno. Entonces, aquí viene la parte explicativa que yo les estaba diciendo, ¿no? El peso es hacia abajo, ¿sí ve? Y el desplazamiento es hacia la derecha, ¿sí? Entonces, el ángulo que forman estos dos es 90 grados, ¿sí ve? 90 grados. Como es 90 grados, el coseno de 90 es 0. Por lo tanto, el trabajo que produce el peso es 0. Matemáticamente demostrado. Por teoría ya lo sabíamos, porque ya habíamos dicho que cualquier fuerza que sea perpendicular a la distancia no produce trabajo, ya que algún factor de estos tres, al ser 0, ya no produce trabajo. ¿Verdad? Entonces, eso ya lo habíamos dicho antes y lo hemos demostrado en este pequeño ejercicio. ¿Listo, jóvenes? Voy a proceder a detener la grabación para que ustedes puedan verlo cuando ustedes deseen. Que tengan un excelente día.